Salmo capítulo 25 y fíjate, vamos a leer el versículo 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Lo repito una vez más, dice: la comunión íntima de Jehová, la relación íntima, la intimidad, la comunión de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos, a esos que le temen y tienen relación de intimidad y de comunión con Dios, a ellos les hará conocer su pacto. Fíjate, hermano, yo he hablado aquí en muchas ocasiones, casi de hecho cada domingo lo decimos, ¿no? Que hay solamente, yo he encontrado en la Biblia que hay 5 maneras en las que podemos tener intimidad o comunión con Dios. No sé si exista una sexta, pero yo al menos veo 5 maneras de tener intimidad y comunión personal con Dios. Tal vez una sexta podría ser venir a la iglesia, pero cuando venimos a la iglesia ya es una relación con Dios de unos con otros, ¿verdad? Ya es como cuerpo de Cristo, lo cual está muy bien, pero para tener una relación de intimidad personal, para tener una relación de intimidad individual, veo yo en la Biblia solamente 5 maneras. Una es la oración, otra es el ayuno, otra es el estudio de la palabra, otra es la alabanza y otra es la adoración. Esas son las 5 formas o las 5 maneras en las cuales tú te puedes relacionar con Dios, con las cuales tú tienes intimidad y comunión con el Señor. Y esas 5 áreas o esas 5 cosas son muy importantes y muy básicas en la vida de todo cristiano. Si eres cristiano o si te dices llamar cristiano, tú necesitas entonces, o es porque tú practicas estas 5 formas de intimidad o de comunión con Dios. Si no tenemos tiempo de intimidad con Dios, hermano, no podemos crecer y no podemos madurar espiritualmente. Una persona que no ora, que es cristiana, entre comillas cristiana, ¿verdad? Pero no ora, no ayuna, no lee, no escudriña, no estudia la palabra, no sabe alabar, no sabe adorar, pues entonces esa persona no puede crecer. Su crecimiento va a ser muy deficiente y probablemente nunca madure espiritualmente. Puede tener 40 años en la iglesia y ser un niño espiritual inmaduro porque no tiene una vida de relación y de intimidad con Dios. Ahora, yo les quiero hablar esta mañana de un personaje que en la Biblia que verdaderamente sabía tener intimidad con el Señor, y esa intimidad provocó 3 resultados en su vida, 3 resultados muy importantes. 3 resultados que pueden manifestarse también en nuestra vida cuando tenemos tiempos de intimidad y de comunión con Dios. De hecho, mi predicación esta mañana se llama Resultados de la Intimidad. Y ese personaje, bueno, hay varios personajes de hecho, ¿verdad? En la Biblia que supieron tener tiempos de relación y de intimidad con Dios. Pero hoy te quiero hablar solamente de uno y ese personaje es Josué. Y yo quiero que vayas conmigo en el libro del Éxodo, por favor. Fíjate lo que dice el capítulo 33 y vamos a ver el versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Moisés se regresaba al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, dice ahí, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fíjate, hermano, el tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar donde Dios le hablaba a Moisés
dice a la Biblia, cara a cara, ¿verdad? Y le mostraba su voluntad. Lo que leímos fue el capítulo 33, pero si tú lees, no lo leas ahorita, pero lo puedes leer en tu casa. Si tú lees el capítulo 32, ahí en el capítulo 32 narra la historia del becerro de oro que levantó Aarón a todos los israelitas, ¿verdad? Los israelitas dijeron, ¿quién sabe qué le pasó a este Moisés que se subió al monte? Ya lleva más de 30 días allá, ¿verdad? A lo mejor ya desapareció, ya lo fulminó el Señor, ¿verdad? Haznos dioses, le dicen a Aarón, haznos dioses para que los adoremos, ¿no? Y entonces Aarón les hace un becerro de oro y les dice, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, ¿no? Imagínate nada más, hermano. Y entonces se ponen ahí a danzar y a alabar y a adorar, ¿no? La idolatría a este becerro. Y entonces Dios le dice a Moisés en el monte, baja, porque el pueblo allá abajo ya se desenfrenó, ¿no? Ya se deschavetaron. Y entonces baja Moisés, los ve y los regaña. Dice que pulverizó a este becerro de oro, lo hizo polvo, lo echó al río y se los hizo, perdóname, pero tragar. Y regañó a Aarón, y Aarón le dice, pues es que ya conoces al pueblo, ¿verdad? Ellos me dijeron, haznos dioses, y yo tomé todo su oro y lo eché al fuego y salió como por arte de magia, ¿no? Este becerro. Y Moisés estaba indignado, hermano. Y entonces dice Moisés, ¿saben qué? Ustedes no son dignos de que la presencia de Dios, el tabernáculo del Señor, esté en medio de ustedes. Y entonces toma el tabernáculo y lo saca del pueblo. Eso lo puedes leer ahí en el capítulo 32 y 33. Lo saca del pueblo y lo lleva a un lugar retirado. Por eso dice ahí en el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, porque lo que estaba diciéndoles Moisés era, ustedes no son dignos de tener en medio de ustedes la presencia de Dios, ¿no? Y entonces lo saca y les dice Moisés, fíjate qué interesante, les dice, cualquiera que quiera ir a buscar a Dios puede hacerlo. El problema, hermano, era que nadie quería ir, nadie estaba interesado en buscar a Dios. El único que salía del campamento y iba al tabernáculo de reunión para buscar al Señor, el único era Moisés, ¿no? Moisés y Josué. Y dice que Moisés salía, se llevaba a Josué con él, entraban al tabernáculo, la presencia de Dios descendía, Dios les hablaba y luego Moisés regresaba al pueblo, regresaba al campamento, pero Josué, escúchame, no regresaba, Josué se quedaba allí delante de la presencia del Señor, tal vez por horas, tal vez por días, no lo sabemos. Pero escúchame, fue en ese momento donde Josué aprendió a tener intimidad y comunión con Dios, y es ahí donde se desarrollaron los fundamentos de su vida espiritual. Muy probablemente, hermano, Josué ya tenía una vida de intimidad establecida, pero allí en ese punto del capítulo 33, el versículo 7 que leímos, es donde yo creo que Josué crece espiritualmente en su relación con Dios. De tal manera, hermano, que cuando Moisés lo manda como espía a la tierra prometida junto con Caleb y junto con los otros 10 espías, él ya tiene un fundamento sólido para creerle a Dios a pesar de las circunstancias. Y es a partir de ese punto de Éxodo capítulo 33 verso 7 que vemos estas, yo les mencionaba, ¿verdad? 3 consecuencias en la vida de Josué como resultado de sus tiempos de intimidad y de comunión con Dios. Y hoy vamos a ver esas tres consecuencias, esos 3 resultados. Y el primer resultado, número 1, es posición. Escucha, eso es muy interesante. El primer resultado es posición. Ve conmigo al libro de Números y fíjate lo que dice el capítulo 27. Ahora, para cuando llegamos aquí al libro de Números, al capítulo 27, Moisés está a punto ya de morir. Dios le está
diciendo a Moisés: Moisés, tú vas a morir, no vas a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés le dice: pues entonces, Señor, prepáranos un líder que pueda entrar con este pueblo a conquistar la tierra que tú ya le diste a tu pueblo. Y entonces dice ahí en Números capítulo 27, fíjate el versículo 18 y 19, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, y pon tus manos sobre él, verso 19, y preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad, y públicamente, fíjate, encárgale que dirija al pueblo. O sea, cuando Moisés le dice: Señor, ¿y quién va a entrar? O sea, yo voy a morir, está bien, no me quieres dejar entrar a la tierra prometida porque, dice Moisés, ¿verdad? Porque la regué. Ok, estoy de acuerdo. Ahora, entonces, dime tú, ¿qué líder va a entrar? ¿A quién quieres tú que pongamos como sucesor mío para entrar a la tierra prometida? Y entonces Dios ni lo piensa, ¿verdad? Dios ya sabe quién. Dios dice: Josué, el que ha desarrollado intimidad, el que ha desarrollado relación conmigo. Porque como resultado de esa intimidad y como resultado de esa comunión, hermano, Dios puso a Josué, Dios lo levantó o lo colocó en el lugar y en la posición correcta. Si buscamos a Dios, Él se encarga de ponernos o de colocarnos en el lugar donde tenemos que estar o en el lugar donde debemos estar. Yo les he contado el testimonio de una mujer que se llama Kim Walker, que es una dirigente de alabanza de una iglesia en Estados Unidos que se llama Bethel. Y ella contaba en un congreso que su vida de ella, desde que era una niña, le gustaba cantar, y desde que el momento en que se convirtió, ¿verdad? Ella, su sueño, su aspiración, su meta era dirigir la alabanza en la congregación, una congregación gigantesca, ¿verdad? Ahí en California. Y entonces ella decía: yo voy a llegar a cantar, yo voy a llegar a dirigir la alabanza. Y entonces ella, un día que estaba paseando ahí o caminando ahí entre los pasillos de la congregación, vio un póster que decía: audiciones para nuevos directores de alabanza, ¿verdad? El sábado a las 5 de la tarde. Y entonces ella dijo: wow, aquí está mi oportunidad, ¿no? Yo voy a ir a esta audición y voy a audicionar y seguro que voy a quedar como líder de alabanza, ¿no? Y entonces cuando ella estaba pensando en esto y estaba anotando ahí la fecha, la hora, el día, el salón donde tenía que estar para la audición, Dios le habla a su corazón y le dice: no vas a ir. Y ella dice: ¿por qué no, Señor? Dijo: no, yo no quiero que vayas a la audición. Yo quiero que tú me adores y te metas en mi presencia y me cantes a mí. Y dijo: Señor, pero toda mi vida yo he querido ser directora de alabanza, ¿verdad? Y el Señor dijo: pues si quieres ir a la audición, ve, pero va sin mí. Pero yo te digo, yo no quiero que vayas a la audición, yo no quiero que audiciones, yo quiero que te metas en tu cuarto y a mí me adores y me alabes y me exaltes y te metas en intimidad y en comunión conmigo. Y entonces ella le dolió, le pesó muchísimo, pero dijo: está bien, Señor, pero voy a obedecer. Y entonces dice: y entonces yo dejé pasar la audición, dice, y yo me empecé a meter en tiempos de comunión y de relación con Dios en mi cuarto, y ahí solita yo cantaba y alababa y levantaba las manos y dirigía la alabanza para el Señor, ¿no? Dice: y así pasaron meses. Y dice ella, ¿verdad? Y cuando menos me di cuenta, yo no sé cómo, aparecí cantando y alabando a Dios y dirigiendo la alabanza a toda la iglesia de Bethel. Cuando menos me di cuenta, no sé cómo pasó, ¿verdad? Pero el Señor me tomó de allí, de mi recámara, y me posicionó. No dice eso así, pero yo ahora lo estoy poniendo para la predicación, ¿verdad? Me tomó de ahí, de mi recámara, y Él me posicionó, me puso, me colocó, me ubicó en el lugar donde yo debía de estar.
Mateo 6:33, no lo busques, pero ahí dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas, hablando de alimento y de vestido, dice, nos van a ser añadidas. Pero escúchame, hermano, la promesa es que si buscamos a Dios y tenemos tiempos de intimidad y de relación con todo nuestro corazón, todo lo material, todo lo económico, pero también las respuestas a nuestro trabajo y a nuestra economía, todo va a venir por añadidura. Hermano, es que en mi trabajo hay muchas intrigas, hay muchos celos, hay muchos chismes, ¿verdad? Hay mucha gente cizañosa y todos están tratando de ocupar el puesto y todos están tratando, unos tratan de quitar a los que están arriba para ponerse ellos y debería de ver mi trabajo, hermano. Escúchame, si tú te metes en intimidad y en relación con Dios, Dios te va a poner y Dios te va a colocar en el lugar donde debes estar por encima de las intrigas, los celos, las envidias de tus compañeros o compañeras de trabajo. En medio de la dificultad, Dios va a colocarte en el lugar exacto, va a levantar tu cabeza y te va a bendecir. Él te va a dar el puesto que necesitas. Escúchame, tal vez no el que quieres, pero sí el que Dios sabe que es el mejor para ti. Si tú te metes en intimidad y si tú te metes en relación con Dios, Él te va a posicionar, Él te va a poner en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto. Ahora, no estamos hablando de no hacer nada, ¿verdad? Hermano, pues yo no voy a hacer nada, me voy a dedicar a orar, a leer la Biblia y van a venir a tocarme la puerta y a decirme, Señor, tenemos un trabajo para usted. O sea, no. Pero hablamos, hermano, de que mientras yo me esfuerzo y trabajo y hago lo mejor que puedo, también me dedico a buscar a Dios y eso me lleva a esperar, a confiar en Él y eso va a provocar que Dios abra o cierre puertas para ponerme en el lugar correcto, en el lugar exacto. Te doy ejemplos. José. Lo ubicas como esclavo y luego lo ubicas en la cárcel, pero allí era el lugar correcto donde Dios lo quería. Allí como esclavo, allí en la cárcel, Dios le da gracia y lo bendice. Con Potifar lo bendice con el jefe de la cárcel y luego le da gracia y lo bendice con Faraón y llega a ser segundo después de Faraón, ¿no? Porque estoy convencido, estoy seguro que uno de los personajes bíblicos que sabía tener intimidad y comunión con Dios era José. Y por eso Dios lo respaldaba y lo posicionaba. Aunque pareciera que todo estaba perdido. O sea, ¿cómo Dios me posiciona en la cárcel, verdad? ¿Cómo Dios me posiciona vendido por mis hermanos como esclavo? ¿Cómo Dios? Pues mira, Dios lo puso en el lugar exacto donde debía estar para llegar a donde debía estar, como segundo después de Faraón. David huyendo de Saúl, pero ese era el tiempo y ese era el lugar correcto, estar de cueva en cueva y de monte en monte, porque Dios estaba allí tratando con el corazón de David, tratando con su carácter para después ponerlo como un rey fuerte para todo Israel. Y si alguien sabía adorar, hermano, y si alguien sabía alabar y cantar, era David. Daniel, llevado a Babilonia como eunuco, pero Dios colocándolo en el lugar exacto de la historia, trayendo profecías exactas en el tiempo histórico que le estaba tocando vivir a Daniel. Pero Señor, ¿cómo? Estaba en cautiverio y lo hicieron eunuco, ¿verdad? Para servir en el palacio. ¿Cómo puede? Pero escúchame, pero eso era el tiempo perfecto y el lugar exacto donde Dios quería a Daniel. Y te doy un último ejemplo. Esther, puesta como reina, esposa del rey Asuero, que era un rey medo-persa, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en circunstancias correctas. Ay, hermano, yo anhelo el puesto fulano de tal, yo anhelo el trabajo fulano de tal, yo anhelo, ¿verdad?, que Dios levante mi cabeza en este problema, en esta situación de divorcio o de pleito o de economía, ¿verdad? Escúchame, si
tienes una promesa. Si tú te metes en intimidad y en relación con Dios, si tú oras, ayunas, estudias la palabra, sabes alabar, sabes adorar y te metes y te pierdes en la presencia de Dios, Dios promete que te va a colocar y te va a posicionar en el lugar en donde tú debes de estar. ¿Trabajas? Sí. ¿Te esfuerzas? Sí. ¿Le echas ganas? Sí. Pero buscas a Dios con todo tu corazón y Dios dice, ok, ahora te voy a pasar de aquí y te voy a poner acá, porque este es el lugar donde vas a encontrar una mayor bendición y una mayor prosperidad. Y no estoy hablando de prosperidad en el sentido económico solamente, estoy hablando de prosperidad espiritual y prosperidad de salud y física. Pero ¿qué necesitamos hacer? Aprender a entrar en intimidad con Dios, aprender hermanos, que yo nunca he ayunado. Ayuna, ¿verdad? No te pasa nada, no te mueres. Digo, si tienes diabetes o alguna situación así muy difícil, alguna enfermedad, pues consulta a tu médico primero, ¿verdad? Pero si estás sano, como la mayoría yo creo que de aquí que están sanos, ayuna, ora. Estudia la palabra, léela. Porque necesitamos, hermano, si somos cristianos, necesitamos tiempos de intimidad y de comunión y de relación con Dios. Métete a tu cuarto, cierra tu puerta y levanta tus manos y empieza a alabar y adorar y cántale al Señor. Adora a Dios con el único corito o con los 800 coritos que te sabes. Adórale, cántale, métete ahí, ¿verdad? Y cuando menos te des cuenta, como Kim Walker, ¿verdad? Cuando menos te des cuenta, tú vas a estar con tu cabeza levantada. Tú vas a estar posicionado, posicionada en el lugar donde Dios te quiere tener o donde tú anhelabas estar. Dios cumplirá los propósitos de tu corazón. Número 2, segundo resultado de la intimidad, es que Dios, cuando tenemos intimidad y relación con Dios, Dios nos da victoria. Ve conmigo, Josué, en el capítulo 5. Fíjate, y dice, voy a leerte el versículo, Josué capítulo 5, voy a leerte el versículo 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, y era una aparición de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque dice ahí que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjate, yo creo, hermano, que Josué alzó sus ojos, dice ahí en el versículo 13, ¿verdad? Al principio, dice que alzó sus ojos, y yo creo que alzó sus ojos porque estaba postrado, buscando a Dios en oración y en intimidad y en relación. Y estaba postrado porque Jericó era imposible de tomar. No había manera de conquistar a Jericó. No podían tomar Jericó en sus fuerzas, no podían tomar Jericó en su capacidad militar. Tenía que ser bajo la estrategia de Dios. Y yo estoy convencido, hermano, que Josué allí en este capítulo que acabamos de leer estaba metido en oración cuando el Señor se le aparece, y en esa intimidad y en esa relación Dios le da la estrategia a Josué para conquistar Jericó. La intimidad nos lleva a recibir revelación para pelear nuestras batallas. Hay batallas que se salen de nuestro control. La enfermedad, un divorcio, depresión, una situación familiar, una situación con los hijos, ¿verdad? Hay batallas que se salen de nuestro control, que ya no podemos controlar. Hay batallas que no podemos pelearlas en nuestras propias fuerzas. Necesitamos imperiosamente, hermano, entrar en intimidad y en comunión para recibir la estrategia y obtener la victoria. Señor, ¿y ahora cómo le hacemos, verdad?
Esto se ha salido de control. Esto parece una dificultad que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y Dios dice, métete en intimidad conmigo, ayuna, estudia la palabra, ora, alaba, adórame, dame gracias, exáltame. Apréndete a meter en tiempos de escúchame, y no para orar por el problema. No te metas a orar para, ay Señor, ayúdame en este problema, te necesito, por favor, haz algo. No. Métete en intimidad y métete en relación para exaltarme a mí, para adorarme a mí, para engrandecerme a mí. Y cuando tú estés en esa adoración y en esa intimidad y en esa comunión, allí va a llegar un punto en donde yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia y te voy a hablar y te voy a decir, hazle así, contesta esto, responde así. O tal vez te voy a decir, ¿verdad? No digas nada. Pero Señor, me tengo que defender y cállate, cierra la boca y no hables. Y entonces, en medio de la intimidad y en medio de la relación, Dios te da la estrategia, tú eres obediente, la sigues y resulta que eso te da un mejor resultado que todo lo que habías venido haciendo en el pasado tratando de resolver la situación. Hay veces que necesitamos solamente, hermano, únicamente, exclusivamente, doblar rodillas a través del ayuno, a través de la oración, a través de meditar en su palabra, a través de adorar y a través de darle gracias a Dios por todo, que podemos ver la respuesta y que podemos ver la victoria en medio de la prueba. La intimidad, la relación con Dios trae como resultado fe para creerle al Señor y creer lo que Él puede hacer y quiere hacer por cada uno de nosotros. El Salmo capítulo 37, versos 4 al 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él, ¿qué va a hacer, hermano? Él hará, Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero fíjate cómo dice al principio en el versículo 4, dice, deleítate a sí mismo. No dice, preocúpate, ¿verdad? Muérdete las uñas, paséate de un lugar a otro pensando cómo puedes resolver. No dice eso. Dice, deleítate en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Métete en intimidad, métete en relación y encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y entonces Él va a obrar, entonces Él va a actuar. La promesa es, hermano, de ese Salmo capítulo 37, la promesa es que si nos deleitamos, si ponemos nuestros caminos delante de su presencia y aprendemos a confiar en Él, entonces Él concede las peticiones de nuestro corazón y obra a favor de nosotros. Muy interesante, hermano, que los únicos dos errores de Josué fueron el ataque a Jaí. ¿Te acuerdas? Intentó atacar un pueblito pequeño después de Jericó. Todo le salió bien, ¿verdad? En Jericó la destruyeron, la conquistaron. Dios les dijo, todo lo que tomen de ahí va a ser para mí, ¿no? Y entonces les salió también que el siguiente pueblo que iban a conquistar era Jaí, un pueblo chiquito, insignificante. Y Josué dijo, no, pues pan comido, ¿verdad? Y se lanzaron sobre Jaí y perdieron. ¿Por qué? Porque Josué se fue con la finta. ¿Para qué le preguntamos a Dios si ya nos dio la victoria con Jericó? Que no nos dé la victoria con Jaí. Y se lanzaron contra Jaí, perdieron y entonces se ponen a llorar y Josué rasga sus vestiduras y Dios le dice, no, a ver, tranquilo, ¿por qué te pones así, verdad? Es que nunca me preguntaste, ¿alguien tomó del anatema de Jericó? Yo les dije que no agarraran y alguien lo agarró, alguien tomó de ahí. Por eso perdieron contra Jaí, pero nunca me preguntaste. Nunca me dijiste, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer con Jaí? ¿Ahora cómo vamos a conquistar Jaí? Ya conquistamos Jericó bajo tu estrategia. Ahora, ¿cuál es la estrategia para Jaí? Y si Josué hubiera preguntado, Dios le hubiera dicho, ninguna, te quedas quieto, porque alguien agarró el anatema de Jericó. Y no hubiera habido ninguna derrota. Pero como no preguntó, como solo se abalanzó sobre la ciudad, pues perdieron. El otro gran error de Josué fue contra los gabaonitas, porque igual se fueron con la finta, no le preguntaron al Señor.
Y los gabaonitas vinieron allí con los israelitas, ¿verdad? Y le dijeron, queremos hacer pacto con ustedes. Y ellos dijeron, sí, claro que sí, ¿verdad? Hagamos pacto. Hicieron pacto y resultó que eran personas que vivían a 3 días de camino. Y esos fueron los 2 errores de Josué. Y en esos 2 eventos, hermano, escúchame, su error fue no buscar, no tener intimidad y relación con Dios. Dio por hecho que todo les estaba saliendo bien y decidió actuar por su cuenta. Y entonces todo le salió mal. Cuando no tenemos intimidad, hermano, cuando no buscamos a Dios, perdemos también las batallas, aún las más fáciles, aún las más sencillas. Fíjate, ve conmigo, Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Está orando Josafat, el rey Josafat, y dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat se estaba enfrentando a una batalla totalmente dispareja, a una batalla totalmente desigual. 3 reinos, el reino de Moab, el reino de Amón y el reino de Edom, estaban viniendo en contra de un pueblito pequeño llamado Judá, un territorio pequeño llamado Judá, donde el rey era Josafat. Y por eso Josafat declara allí en el versículo 12 y dice: no tenemos fuerzas y no sabemos qué hacer. Y yo te digo esta mañana, hermano, hay batallas donde solo podemos poner nuestros ojos en el Señor, porque Él es el único que puede hacer algo. Si no tienes fuerzas y no sabes qué hacer en medio de tu problema o en medio de tu necesidad, necesitas aprender a meterte en intimidad y en comunión con Dios. Y al final Dios les da una gran victoria a Josafat, ¿verdad? Los 3 ejércitos que venían contra de ellos se pelearon entre ellos mismos, se mataron entre ellos mismos. Pero la historia hubiera sido muy diferente si Josafat no se hubiera metido en oración en la presencia del Señor. La tercera cosa que provoca la intimidad, o el tercer resultado de la intimidad en nuestras vidas, es, número 3, firmeza. Regresa ahí conmigo al libro de Josué, por favor. Y fíjate lo que dice ahora en el capítulo 24. Para estas alturas Josué ya es un hombre grande de edad, ya tiene alrededor de 110 años. Y está enfrentando al pueblo de Israel. En el versículo 14 dice: ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escúchame, fíjate, ¿qué estaba pasando, hermano? Que Josué estaba enfrentando a Israel a la definición. Porque Israel hasta este punto de Josué eran un pueblo dividido entre los ídolos y Dios. Israel era un pueblo de doble ánimo. Cuando no hay intimidad, hermano, nos convertimos en cristianos de doble ánimo. Unas veces creemos, otras veces no creemos. Unas veces confiamos, otras veces no confiamos. Unas veces amamos a Dios tremendamente y otros días no queremos ni verlo, ¿verdad? Por eso Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Josué estaba totalmente firme en su amor y su servicio para Dios. Su intimidad lo guió a esa firmeza y a esa definición clara, completa por Dios. Pero no solamente a él, sino que esta firmeza, escúchame, afectaba a toda su casa, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos.
aún probablemente a sus nueras y yernos, ¿verdad? Porque las nueras y los yernos pueden ser afectados cuando tenemos vidas de intimidad. Si tú eres cabeza, si tú eres el hombre en tu casa, el marido, ¿verdad? Y eres cabeza, o si eres una mujer divorciada o viuda o madre soltera, ¿verdad? Y eres cabeza en tu casa y no tienes intimidad y no tienes relación con Dios, entonces vas a ser un cristiano de doble ánimo. No vas a tener firmeza en cuanto a tu amor y tu servicio a Dios. Y vas a terminar teniendo una esposa o vas a terminar teniendo hijos en la misma indecisión. Josué, vuelvo a repetirte lo que te decía hace un momento, ya era grande de edad, tenía 110 años, pero aún en su vejez, su meta era seguir sirviendo al Señor, porque el hábito de una vida de intimidad y de relación lo llevó a vivir hasta el final de sus días en esa firmeza para con Dios. Y no solamente a él, vuelvo a repetir, a toda su familia. Te pongo un ejemplo, Daniel y sus 3 amigos en Babilonia tenían convicciones firmes, porque tenían fundamentos firmes, porque tenían una intimidad y una comunión con Dios que habían desarrollado por toda su vida, de tal manera que cuando los echan al fuego o los ponen en los leones, ¿verdad? Ellos no tienen temor, ellos dicen, sí, mi Señor va a hacer el milagro, ¿verdad? Dios nos puede salvar. Le dicen los amigos de Daniel al rey, ¿verdad? Cuando iban a ser echados al horno de fuego, le dicen, Dios nos puede salvar de ti, oh rey, ¿verdad? Y si no nos salva, de todas maneras, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo rey y Él sigue siendo Señor y nunca nos vamos a postrar delante de la imagen que has levantado. ¿Por qué tenían esa firmeza, hermano? Porque tenían una vida de comunión y de intimidad. Cuando le dijeron a Daniel, no puedes orar a otros dioses más que al rey, ¿verdad? Porque si tú oras a otros dioses en este tiempo y no oras al rey, no le pides al rey y oras a tu Dios, te vamos a echar al foso de los leones, ¿no? Y Daniel dice que abrió sus ventanas y en la mañana, a mediodía y en la noche seguía orando. Dice ahí en tu Biblia, si quieres lo buscas en Daniel, como solía hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? Orando delante del Señor, porque sus convicciones eran muy firmes, hermano. Y yo te digo algo, logras firmeza en tus convicciones cuando practicas la intimidad. Y déjame decirte algo más, estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos donde debemos mostrar nuestra firmeza, tiempos donde se va a probar nuestra firmeza. Y pudiera ser que algunos cristianos, hermanos, se van a dar cuenta que no tienen firmeza porque tampoco han podido desarrollar en toda su vida cristiana tiempos de relación y de intimidad. Pero si tú y yo aprendemos a tener tiempos de relación y intimidad, no importa lo que venga, vamos a estar firmes en nuestras convicciones. Entonces, yo concluyo diciéndote esto. Los resultados que trae una vida de intimidad y una vida de comunión con Dios son 3. Número 1, posición. Dios nos pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Número 2, victoria. Dios nos bendice y nos da la victoria aún en pruebas que se salen fuera de nuestro control. Y número 3, firmeza, sin importar el tiempo, sin importar la edad. Nuestro fundamento va a estar firme en cuanto a nuestro amor y nuestro servicio a Dios, y eso va a afectar a nuestras familias, no solamente a nuestra esposa o esposo, hijos, va a afectar a nuestros yernos, va a afectar a nuestras nueras, va a afectar a nuestros nietos, va a afectar a nuestros bisnietos. Esta mañana, hermano, tú y yo necesitamos orar que Dios nos lleve a una mayor intimidad y a un mayor tiempo de relación y de comunión con Él. Tú dices, hermano, yo ya tengo, creo yo, que una vida más o menos ahí establecida de oración, ya tengo más o menos una vida establecida de lectura y meditación de la palabra, ya tengo más o menos una vida establecida de alabanza, adoración, y más o menos ya tengo una vida establecida de ayuno, porque yo sé que muchos no ayunan, ¿verdad? Pero más o menos ahí la llevo, ayuno una vez cada 5 años, hermano.
Ok, está bien. Ahora, déjame decirte algo. Necesitamos aumentar. Si ya tienes una vida de oración, si ya tienes una vida de meditación y estudio de la palabra, si ya tienes una vida de alabanza, adoración y ayuno, yo te digo, no es suficiente. Necesitamos aumentarla. Subamos a otro nivel. Y si tú me dices, hermano, no, yo no tengo una vida, ¿verdad? Me falta mucho para llevar una vida desarrollada de oración, de meditación, bueno, pues hoy es tiempo de comenzar. Hoy es un buen tiempo para iniciar una vida de intimidad y de comunión a través de la oración, la alabanza, la adoración, el estudio de la palabra y el ayuno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si tú crees esto que te acabo de predicar, cierra tus ojos ahí y dile al Señor esta mañana: Padre, yo necesito, yo deseo, yo quiero, yo anhelo desarrollar una vida de intimidad y de comunión contigo. Levanta tus manos si quieres hacerlo ahí donde estás y dile al Señor: Padre, trae hambre y trae sed de ti en mi vida, Señor. Trae hambre y trae sed por ti a mi corazón. Y que yo pueda, Señor, empezar a experimentar tiempos de oración, de estudio, de meditación en tu palabra, de ayuno, de alabanza y de adoración. Que yo pueda comenzar a iniciar con tiempos de intimidad y de comunión contigo. Y que esos tiempos sean excelentes, que esos tiempos sean tiempos, Señor, donde yo pueda derramar mi corazón y donde tú puedas hablar a mi vida, Señor, y traer los cambios que yo necesito, Padre. Que ese tiempo de intimidad y de relación, Señor, puedan llevarme a ponerme en la posición correcta, puedan llevarme a obtener la victoria y puedan llevarme a obtener la firmeza que yo necesito. Perdóname, Señor, si he sido un cristiano fluctuante. Perdóname si he sido un cristiano de doble ánimo. Perdóname, Señor, si unas veces siento que te amo y te necesito y otras veces me alejo de ti. Perdóname por mi falta de firmeza. Pero, Señor, yo te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que tú traigas a mi vida estos tiempos de intimidad, estos tiempos de relación, y que eso provoque firmeza, claridad en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y que sin importar lo que venga y sin importar los problemas y sin importar las circunstancias, yo pueda ser un cristiano, una cristiana firme, decidida en ti, Señor, sin variar mi amor por ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Yo pido esta mañana por cada uno de mis hermanos y pido también por mí mismo, Señor, que tú aumentes en ellos y en mí nuestros tiempos de intimidad y de comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.